Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nuestro tema es los niños de la tercera cultura, o como se dice en inglés, Third Culture Child, que es un tema que pues ha cogido como con un poco de auge en los últimos 2 o 3 años, se viene escuchando más. Yo realmente te digo que nunca lo había oído antes, hasta que sé que tú escribiste un post al respecto, Erika, en tu página de Mamás por el Mundo, para allá por el 2018, me parece. Así que yo creo que Sí. desde entonces es que se viene usando ese término, es más común. Y así que Erika y yo vamos a platicar hoy sobre lo que significa ser un niño de la tercera cultura, cómo afecta y hasta beneficia el desarrollo del niño en todos los aspectos, el aspecto cultural, emocional, académico, entre otros. A ver, Erika, antes de entrar de lleno al tema, explícanos el significado de un niño de la tercera cultura. ¿Qué los define? ¿Qué quiere decir eso? Ante nada, contarles un poco que no es que es una categoría que nos marca o que nos determina, pero que nos ayuda a explicar cosas o a entender, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos siempre hacer. No por un tema de poner rótulos, Claro. sino para entender un poco más desde esta perspectiva cultural a nuestros hijos. Y digo a nuestros hijos porque es el caso de muchas de nosotras, el caso de Mari y mío, digamos, con nuestros hijos también, porque los niños de tercera cultura, como se los llama, Third Culture Kids, son niños que se han criado con una cultura diferente a la de los padres. Entonces, en este caso, para darles el ejemplo, los hijos de Mari todos saben que está casada con un señor que es de origen griego. Mari es puertorriqueña, tiene un mix puertorriqueño latinoamericano que es muy particular, y sus hijos fueron criados en Estados Unidos. Entonces, en ese mix de culturas, en esa mezcla, es donde reside el tema de la tercera cultura. No es la cultura única de uno de los padres ni del otro de los padres, sino que es la intersección, la mezcla que hacen de alguna forma nuestros hijos entre las culturas del hogar y la cultura del lugar donde viven. Si además la cultura de los padres son dos culturas diferentes y muy diferentes a la del lugar donde están viviendo, es más aún llamativo. Entonces, para que nos podamos entender, nos referimos a niños que han pasado el desarrollo, más que de sus años de desarrollo, fuera de la cultura de sus padres, como cultura única. Entonces, con esto me refiero a, nosotros vamos a decir, pero sí, pero en mi casa, en mi casa, mis hijos viven una cultura muy argentina, sí, pero no es la única cultura a la que estuvieron expuestos. Mis hijos nacieron en Francia, estuvieron expuestos a esa cultura también, y mis hijos ahora se criaron también en Estados Unidos y también estuvieron expuestos a eso. El resultado de todo eso, de quién son y de qué cultura los identifica, es un poco la riqueza de lo que les ofrecemos a nuestros hijos, que son niños de tercera cultura. O sea, que al mudarnos a otro país y establecer una relación con la cultura que adoptamos, además de con la cultura nativa de papá y mamá, eso es el niño de la tercera cultura. A diferencia de lo que sería un niño monocultural, de una sola cultura, que quizás tiene sus dos padres, vamos a decir, venezolanos, y vive en Venezuela y está, digamos, desarrollándose en una sola cultura, ya sea tanto en el exterior, digamos, de su hogar, como en su hogar. ¿Por qué? Porque se cría en un mismo lugar, en un mismo país, con padres que viven en ese mismo país. Eso sería algo más
como una monocultura. No que, Ujú. esto no quiere decir que porque uno está en contacto, pero no es lo mismo estar en contacto y conocer otras culturas que vivirlas, que crecer y desarrollarse en varias culturas simultáneamente, que es Sí, el caso de nuestros hijos, muchos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros oyentes. sí, entonces lo que tú estás diciendo es que sobre todo para los niños, bueno, por ejemplo en tu caso, que tú vivías, vienen de Argentina, tú y tu esposo, pero vivieron en Francia, después vivieron en Canadá, después vivieron en Nueva York, así que hay mucha movilidad entre todas esas culturas y bueno, hay familias que se mudan por el trabajo de mamá o papá, entonces tienen que una vez se adaptan a una cultura, vuelven y se mudan de vuelta y tienen que adaptarse a esa otra cultura. Así que son muchos cambios que quizás el niño una vez estás siendo criado con todas estas culturas, no puedes volverte a volver para atrás y ser monocultural, porque ya tienes todas esas culturas. Es eh, así, es así, esa es la belleza de esto, la riqueza, lo que lo hace único, único en el buen sentido, no único el raro, como muchas veces tenemos esto del estereotipo. Y aunque no nos mudemos varias veces de país, como fue mi caso, como fue en el tuyo, que digamos, tus hijos nacieron y crecieron en Estados Unidos, pero en el hogar también tenían culturas de papá y mamá de otros países, entonces es una experiencia muy interesante. Es algo lo que lo queríamos compartir con la audiencia porque es algo para pensarlo desde la perspectiva de lo que les ofrecemos a nuestros hijos. Siempre hablamos del lenguaje y cuando hablamos del lenguaje nunca lo disociamos del tema de la cultura. claro. Y por eso queríamos hablar de cultura y de cómo se hace esta mezcla de culturas. Vamos a dejar más información con algunos enlaces en la descripción para los que quieran leer más material de esto. Hay un par de libros editados muy interesantes que vamos a dejar también los links de dónde los pueden encontrar si quieren desarrollar muchísimo más este tema y meterse bien de lleno porque es algo que nos toca casi a Sí, sí, todos. sí, Y bueno, entonces estas situaciones en las que cuando siempre comentamos, bueno, por ejemplo, hacemos el festejo de cumpleaños y en el cumpleaños servimos un poco la comida de lo que se come en los cumpleaños de los amigos del colegio, pero también hacemos una piñata que quizá la piñata es un elemento cultural que no es del país donde vivimos, pero sí de nuestra propia cultura y también traemos otra comida y también traemos otra música todo esto que podemos ofrecer también a otros, ¿no? claro. Es nuestra experiencia cultural y es la experiencia cultural que identifica a nuestros hijos. Y con esta Bueno, riqueza es que crecen y y van formando su identidad, ¿no? sí, y esta dinámica afecta o no afecta porque es algo negativo, pero influye en la formación de la identidad del niño, porque entonces pienso yo, de la manera que los papás están aceptando esta tercera cultura, es de la manera que ellos van a sentirse identificados con ella, sobre todo si están creciendo, cuando sale por la puerta están inmersos en esa otra cultura. Absolutamente. Creo que tiene que ver, vieron como cuando uno hace en matemática estos diagramas, lo que llama el diagrama de Venn, donde hay esta intersección de círculos, ¿no? ¿Qué es lo que se forma entre culturas? Es un poco eso, y es muy único, porque tiene que ver con, no es que todos nuestros hijos van a ser niños de tercera cultura de la misma manera, no para nada. Claro. Hacen su propia experiencia, lo podemos catalogar, digo, entre comillas, de esta forma porque esto que los hace únicos los enriquece de manera única también. Por eso hice esta salvedad al principio del episodio sobre no es una cuestión de poner etiquetas, sino de poder entender un poco más, dar un paso más allá en lo que significa la crianza multicultural, que a veces aunque
lo que ofrecemos en casa es siempre algo muy acorde a la cultura del hogar, la cultura de donde venimos los papás, hay una mezcla, y no es que nuestros hijos son una persona cuando están de la puerta para adentro o de la puerta para afuera de casa, ¿no es cierto? No son dos personas diferentes, se van conformando en una persona que integra todos estos elementos, así como lo vemos tan claramente con los idiomas. Culturalmente es así, y esto tiene que ver mucho con la mirada también con la que uno se enfrenta al mundo, ¿no? Esta mirada de poder tener perspectiva, ¿no? Por supuesto, cuando uno ya es más adolescente y adulto, de diferentes cosas, de diversidad, de tolerancia, de culturas, de aceptar a los demás, de ser curioso, ¿no? Todas estas cosas que siempre decimos cómo enriquecen en el día a día, pero hacia futuro siempre les proponemos pensar esto, sobre todo nosotras que tenemos hijos más grandes, y Mari sobre todo que tiene hijos adultos ya. Sí, pero ¿piensas tú que pueden haber algún desafío cuando el niño regresa al país de los padres? Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia ahora que tus hijos están adolescentes y que vas con ellos a Argentina? ¿Se sienten ellos súper parte de esa cultura? ¿Hay cierta distancia? ¿Cuál cultura, con cuál cultura se identifican más ellos? Es interesante la pregunta. Yo no sé si chicos como los míos, ¿no? Y como los tuyos y los de nuestros oyentes, tienen esta situación de identificarse como tan por separado, ¿no? Porque, por esto que decía antes, la mirada que tienen de, por ejemplo, la cultura argentina cuando van, se fascinan con algunas cosas y se horrorizan con otras, se sienten parte. Sí, a mí me pasa igual. ¿No es cierto? Sí. Son parte de ello porque, bueno, porque en mi casa, siendo los dos argentinos, hay muchas cosas presentes de la cultura argentina, desde las comidas, la música, el fútbol, colores, canciones, bueno, podría seguir nombrando. Y entonces verlo en el lugar, en acción, ¿no es cierto?, también hace que las cosas sean diferentes. Ahora, mis hijos hablan perfectamente español y hablan un español bastante argentino como el mío, pero tienen su propio dejo o acento, y también tienen algunas expresiones que ellos fueron reconvirtiendo, ¿no? Como con las cuales se sienten más cómodos de las que oyen cuando van de viaje, por ejemplo. Y creo que también las preguntas que me hacen, ya sean preguntas culturales o preguntas concretas de por qué las veredas están todas rotas en la ciudad de Buenos Aires, o en muchas de las calles, que les parece, desde que son chicos, les parece algo completamente extraño, ¿no? Como que las diferentes miradas, a mí siempre me sorprenden las cosas que me preguntaban de chicos y que me preguntan de grandes también, ¿no es cierto? Hoy podemos discutir o debatir sobre política, sobre temas de interés, sobre leyes de género, o sea, un montón de cosas que los ayudan a entender las diferentes perspectivas de los diferentes países, ¿no? Y quizá poder entender mejor, porque tienen un poco más de información, pero también tienen esta perspectiva de estar adentro y afuera, ¿no? Este mix de tener esta identidad, de esta mezcla muy personal de culturas que fueron viviendo. ¿Cómo Sí. es, como por ejemplo, los míos son más, o sea, son adolescentes, los tuyos son más grandes? ¿Cómo lo ves? Que muchas veces lo comentábamos, por ejemplo, frente al mundo del trabajo, ¿no? Tus hijos son más grandes, y también me imagino que llevan esa mirada a la hora de trabajar o de relacionarse en un mundo de adultos, ¿no? Sí, y con ellos, bueno, cuando comentaste lo de la política, lo de las cosas que ellos van y ven que están mal, que sí, qué pena que en Puerto Rico esto, que en Puerto Rico aquello, y también yo creo que, estuve una vez en una charla de esta de Clubhouse, no sé si te acuerdas, y Sí. alguien estuvo hablando de la cultura nuestra como